John Barrera, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación de nuevo este nuevo año aquí a Full Outdoor. John, el año pasado tuvimos la oportunidad de conocerte y sentimos que fue un muy buen año. Diste un par de sorpresas en términos deportivos, pero el día de hoy vamos a conocer mucho más y nos gustaría conocer un poquito más también a la persona más que al corredor, que es muy interesante y hay muchas cosas que vamos a poder conocer de ti el día de hoy. Pero partamos un poquito cómo fue el año 2019, ¿cómo Sí. lo podrías tú resumir? A ver, en términos deportivos, el año 2019 para mí fue un gran año, como se vieron, digamos, en términos de resultados, excelente. Creo que los objetivos que me fui planteando poco a poco los fui alcanzando y digamos que ya en términos más personales también fue un muy buen año, viviendo la experiencia aquí en Chile, claro, pues ya establecido, conociendo personas, digamos que eso siempre es crecimiento, Sí. en ese sentido. ¿Te gustó la experiencia de haber tenido más ya interacción, más arraigado, porque llevas como un año acá, ¿no? Sí, Poquito yo más. llegué para radicarme por el 2019, llegué en junio. Ah, perfecto. Sí, en Fíjate. junio, principios de junio, el 5 de junio de hecho. Llegué y sí, llevo este tiempo aquí y la verdad sí me ha gustado, a pesar de que, digamos, llegué en un momento en el que, por el tema del año pasado, que fue algo así, pero igual como que se tranquilizó un poco y de todas maneras creo que eso es parte de una problemática en toda Sudamérica y Sin duda. eso es general, entonces como que así lo asumí y ahí continuamos y la verdad digamos que para mí la estancia en Chile ha sido muy agradable. En términos deportivos, tuviste un desempeño muy bueno con una versión renovada de lo que fue la competencia de North Face, el Endurance, que fue un cambio radical en lo que era el formato que normalmente estábamos acostumbrados a ver. Y el gran desafío fue la distancia mayor. ¿Cómo podrías resumir esa? ¿Cuántas fueron? ¿20 y tantas horas o un poquito menos? 22, 22 horas. 50. Bueno, realmente para mí el gran desafío el año pasado aquí en Chile era, digamos que uno puede hacer una ultramaratón Uh-huh. y le puede salir bien. Digamos ya en estos términos tan competitivos. Tú puedes prepararte para una ultramaratón y te puede salir bien. Pero mi desafío era poder prepararme para toda esa seguidilla. Porque tú puedes hacer pero el tema de la constancia en ultra trail no es lo mismo que la constancia en el trail. Perfecto. Es muy distinto. Porque hay un tema, digamos, físico y mental más complejo. Hay más cansancio, más agotamiento, hay más, digamos que te pasa por procesos distintos. Que cuando corres 21, 42, no alcanzas a sentir ese agotamiento que te genera correr 100, 120, 160. Entonces digamos que yo nunca había hecho una seguidilla así de ultramaratones y ese era mi objetivo, saber si podía mantenerme a un alto nivel durante toda esa temporada, que era casi un mes de diferencia entre cada competencia, poder rendir, poder ser competitivo y evitar las lesiones, fundamental. Entonces digamos que esa experiencia para mí fue muy enriquecedora, porque digamos que afronté lo que fue la gran travesía, rápidamente recupéreme y como pude, entrené Endurance Challenge, rápidamente recuperé el último Vulcano. Entonces digamos que eso fue duro, mes tras mes y bueno, pude responder. En 4 meses, tres tremendas carreras. Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí, no, durísimas. Sí, no, es lo que te digo, Eduardo, eso es complicado, mantenerse a un nivel tan alto en ultra trail, y estamos hablando que todas superaban los 3 dígitos. Claro. Entonces era complicado, eso era un desafío para mí, yo sabía que podía fallar, yo sabía que digamos que ahí estaba caminando, como se dice, pues como por una cuerda floja, ¿no? Uh-huh. Puede algo fallar porque el cuerpo te cobra esos excesos, pero a la final salió bien. ¿Eso lo tenías planificado? Sí, yo digamos que una vez llegué a Chile ya había como visto las ultramaratones más importantes en ese periodo. Ajá.
de junio a diciembre y dije, bueno, estos son los 3 objetivos. Entonces vamos a prepararnos para ellos. Y claro que sin pensar más allá de la siguiente, ¿no? Porque, digamos, la primera era la Gran Travesía. Yo no conocía la cordillera, la costa, no conocía esa carrera, no sabía nada de aquí. Entonces dije, yo voy, la termino, pero no sé cómo termino. Claro. Entonces, Claro. teniendo eso muy en cuenta, ¿no? Claro. Que yo la hacía, pero entonces ahí digamos que fue un aprendizaje y más aprendizaje en preparación, en asimilación del esfuerzo, en recuperación. Suba el nivel otra vez, póngase a tope porque se venían 160. Y lo mismo igual después de los 160, otro aprendizaje porque digamos que para mí eran las primeras 100 millas que corría y era experiencia, ¿no? No la tenía. Ajá. En 100 sí, 110, pero 160 es otra historia. Le estás agregando solo le añadías una carrera más, una ultra más. Sobre lo que está. Claro. Y es muy duro. Digamos que yo le puedo decir que en términos de cansancio, usted corre 10 y corre 60 y eso es más similar como queda a lo que cuando corre 100 y corre 160. Es muy distinto. Es muy distinto. Sí, o sea, es más similar correr 10 kilómetros y correr 60 en términos de cansancio, de agotamiento, de dolor, a lo que pasa cuando el cuerpo corre 100 a 160, a corriendo a esos niveles, ¿no? A tope. Claro. O sea, de forma muy competitiva yo sentí muchas diferencias cuando terminó 100. Por ejemplo, terminé la Gran Travesía, sí, ¿para qué? O sea, fue duro, fue físicamente cuesta y todo, pero bueno, me repuse como pude. Pero cuando terminé el Endurance, ahí ya sentí que había algo distinto. O sea, dije yo, esto ya es otro nivel. Hay una planificación detrás de eso y me imagino que el tema nutricional y el descanso, digamos de alguna manera, mezclado con el entrenamiento, esas tres grandes variables. Yo incorporo el descanso dentro del entrenamiento. Sí, no hace parte. Pero esta planificación, ¿cómo la podríamos subdividir? ¿Cómo es en un periodo de esa naturaleza, cómo se entrena, cómo se alimenta John Barrera? Bueno, digamos que en términos generales, así como para Ultra Trail, yo gasto aproximadamente unas 25 horas a la semana de entreno. Es decir, de toda la semana, un día entero haciendo el englobado, sí, es entrenando sin parar, o sea, dándole. Un día, 24, 25 horas. ¿Dedicas un día completo? Pero repartido. En total, al final de los 7 días, uno en total, las 25 horas se entrenan y de esas pueden ser, por ejemplo, entre 3 a 4 diarias. Sí. Más o menos, 3, así, te dan las 25 al final. Ahí, en lo que es ese entrenamiento, esa sumatoria, de alguna manera estás condicionando al cuerpo a decirle que va a llegar el momento en que va a estar en un periodo similar de horas. Sí, no, claro, lo bonito del entrenamiento para Ultra Trail es eso. Muchos, digamos que se tiene la falsa creencia en trail que es como acercarse al maratón de calle. Entonces, generalmente un entrenamiento de calle, por ejemplo, un corredor de calle, por la velocidad a la que se corre y todos estos temas, ellos tienden a algún día de la semana replicar una gran porción de la carrera. Pueden ser unos 30 kilómetros, incluso hay algunos corredores que meten un domingo, un sábado, pueden ser unos 40 kilómetros, a un ritmo más bajo que el de que hacen la maratón el día de la competencia, pero lo hacen para ir acumulando. Ellos pueden replicar su distancia. Ahora bien, en un ultra trail tú no puedes hacer esa gracia, o sea, tú no puedes coger y salir a meterte 100 kilómetros un día. Claro. Porque de poder puedes, el problema es que eso conlleva unas consecuencias al cuerpo. Sí. Y esas consecuencias te la cobran. Sí. O sea, eso no es tan sencillo. Además que tú tienes una carga todos los días, ir de repente a pegarte eso, no, para eso está la competencia. Entonces uno en ese sentido el cuerpo es como sabio y él va acumulando. Él sabe, él va acumulando de lo de la semana. Y de repente llega un punto en el que dice, bueno, ya, déjeme descansar porque esto ya, de aquí para adelante puede ser no oficioso. En vez de beneficiarte te puedes resultar negativo. Uh-huh. Pero sí se acumula, entonces el cansancio se acumula.
El Y cansancio se acumula. ese tipo de sensaciones, tú las llegas a sentir en una competencia de ultra trail, seguro que sí. Ese día completo de entrenamiento a la semana, ese día de 24, esa semana de 24 horas de entrenamiento, más En o menos. promedio, eso, cuando estoy full preparando un ultra trail, en promedio son de 20 a 24 horas semanales. ¿Contemplas ahí un día de descanso Mm. o varios días de descanso? Esa distribución. ¿O hay un día en que tú dices, bueno, sí o sí, el domingo no hago nada? A veces no tanto, digamos, dejar un día, sino medios días, ¿Ya? sin hacer nada, descansando de verdad, o sea, sin forzar el cuerpo para nada. Estás en un ritmo de esa naturaleza, me imagino que cuando no hay competencia, digamos, a la vista, pero estamos hablando de que una ultra distancia, estamos hablando de, no sé, 100, 150, 160 kilómetros, se preparan con una gran cantidad de tiempo. En forma paralela, estás viendo el tema de la alimentación. ¿Tienes algún no hago esto, no consumo esto? Digamos ¿Cuál? que bueno, digamos que el término de la alimentación es muy personalizado, pero hay tres grandes grupos en términos generales de personas, independientemente si entrena o no entrena. Ajá. Entonces, usted Dime. tiene en términos así técnicos, usted tiene ectomorfos, endomorfos y mesomorfos. Así hablándonos en español, eso Sí. es básicamente una persona que el característico tipo delgado, que no engorda Con de nada. ninguna manera, haga o no haga ejercicio. Esa persona es de su contextura, es así. Él tiene un metabolismo acelerado. Acelerado. Exactamente, ese es un tipo de persona. Entrene o no entrene, él es delgado. Está el otro que es más bien del medio, que son estas personas que, digamos, tienen la facilidad de subir o bajar de peso. Ellos pueden subir o bajar y de repente si se entrenan, cogen forma muy rápido, ganan buena musculatura, se tonifican fácil. Ese tipo de personas, esos que ven los gimnasios muy, no así Tonificado. grandes, sino más bien muy tonificados. Y, Envidia de mucho. exactos, esos que tienen cuerpos casi que perfectos, ellos son los de la mitad, que son casi la minoría. Qué pena. Y están la mayoría, podría decirse, que son los de arriba. Son los que ganan peso muy rápido. Ellos van por la calle, de repente leen McDonald's y ya subieron 1 kilo. Sí, ellos leen así, ya subieron de peso. Ese tipo de persona Son los más. y tienden una tendencia a ganar peso muy fácil, lo cual, digamos que eso es algo biológico, o sea, y muy interesante, porque esta persona aparentemente en este momento tiene una desventaja, Claro. porque sube de peso muy fácil. Su cuerpo está muy predispuesto a acumular grasa. Cualquier cosa que le da, su cuerpo la puede transformar en grasa fácilmente, entonces guarda grandes depósitos de grasa en su cuerpo. Ujú. Digamos que eso es evolutivo. En un momento de la historia el ser humano dependía de ello. Aquellas personas que podían almacenar más grasa eran los que iban a sobrevivir porque Claro. la comida no nos la encontrábamos así de fácil como ahora. Ya no está, aquí no es sino bajar y ya tenemos comida. Claro. El tema es que el cuerpo no entiende eso. No hay forma de decirle al cuerpo, no, mire, Han cambiado las cosas. cambiaron las cosas, yo ya no voy a aguantar hambre, no guarde. No, Claro. él te va a guardar lo que más pueda. Él no va a desechar, sino lo que verdaderamente tiene que desechar. Ah. En esos puntos, estas personas, pues, lo que coman y si tienen esa facilidad, pues ganan peso muy fácil, ¿no? Y esa desventaja, tú me dices que se puede. Entonces ahí es cuando viene el tema de la dieta para cada persona. Ahí es muy, independientemente haga trail o no haga. Perfecto. O sea, eso es independiente, pero ya si lo va a hacer trail, de alguna manera él tiene que identificar, bueno, qué tipo ¿Dónde de corredor es, qué tipo de persona es. Si es de las que no ganan peso, así coman el día entero, o las que comen cualquier carbohidrato y miren, Claro. se suben de peso. Con base en eso, ya digamos que yo soy de la mitad. A mí se me facilita perder peso y también se me facilita ganar peso. Puedes regular. Exacto, pero me toca tener cuidado con eso también. Digamos que si yo me dedico a comer sin entrenar, Sabe subo el rápido. Sí, subo muy rápido, gano kilos muy rápido. Que es una desventaja para las personas muy delgadas que no ganan peso Sí. de ninguna manera. Yo lo puedo ganar rápido. Pero asimismo, si me dedico a entrenar y cuido mi alimentación, bajo muy rápido.
pierdo Tienes peso que muy rápido. saber mantener el equilibrio. Exacto, entonces yo estoy como entre ese equilibrio. De repente si me descuido en un mes te gano fácilmente mucho peso. Y en ese búsqueda del equilibrio, ¿tienes alguna restricción? Sí, por ejemplo, cuando quiero competir y estoy enfocado en una competencia, entonces ahí sí empiezo a restringir ciertas comidas. Ahí digo, bueno, ya nada de comidas chatarras, procuro que la comida sea lo menos procesada posible. Menos procesada. Sí, evitar comidas muy procesadas, comer más natural. Digamos, por ejemplo, yo soy muy amigo de la avena en hojuelas, la que viene precocida, me gusta mucho. Entonces no hay necesidad de cocerla, hervirla, simplemente la pongo en algún batido. Listo. Dale, me gusta mucho ese alimento de noche, sobre todo. De noche. Cuando estoy entrenando, de repente me gusta mucho ese alimento. Entonces empiezo a regularme en ese sentido. De repente cuando ya se acabaron las competencias y también hay una ansiedad, entonces sí me descuido. Pero si me descuido más de lo necesario, yo gano peso muy fácil. Entonces ya lo sé. Entonces ya después cuando quiero retomar, ya sé que tengo que bajar ese peso. Entonces ahí toca volver a cuidarse. Eso es buscar un equilibrio, exactamente. Sí, buscar un equilibrio entre si estoy muy obeso o si estoy muy delgado. Ahora, llevándolo al trail, tengamos en cuenta que cada porcentaje de grasa que tengas menos va a equivaler un cierto porcentaje más de resistencia y velocidad. Pero hasta cierto punto, tampoco hay que exagerar. También se vende la moda de que entre menos porcentaje al final usted va... No, eso tampoco es verdad. En el trail no es tanto cierto eso. Hay un porcentaje que debes tener, el mínimo, digamos, y sobre ese puedes jugar. Pero sin excederse. La grasa también es necesaria. La grasa es necesaria. Más que necesaria, porque muchos componentes celulares necesitan de la grasa. Su estructura, por ejemplo, la grasa no solo tiene una función en el metabolismo de proporcionar energía, sino también hace parte de ciertas estructuras a nivel celular, a nivel de tejidos, entonces es necesaria. Ya ahora bien, usted depende de qué tipo de grasa consuma. No es lo mismo comer el aguacate que ir a comer una hamburguesa con aceite y son cosas distintas a esas grasas. Sí. Claro. En definitiva, no tienes ningún tipo de restricción de alimentación, salvo que haya un tipo de planificación de por medio, ¿no? Sí. Digamos que en ese sentido, sí. A ver, hay algo muy general. La gente a veces cuando entra en una dieta, hay un tema mental muy importante ahí. Y es que la persona tiende como a cansarse. Porque vienen las restricciones. El problema cuando se le ponen restricciones es que eso empieza a generar ciertos conflictos mentales. Y es muy difícil sostener una dieta mucho tiempo y acoplarse a ella cuando usted tiene restricciones. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que usted coma de todo lo que le gusta moderadamente y de a pocos. Claro. No deje todo, no deje de repente porque le va a hacer falta. Y eso va a hacer, después le va a generar ansiedad y tal. Y eso está más que comprobado. Por ejemplo, hay un ciclista profesional colombiano que me parece muy interesante lo que hizo el Ineos Team con él. Es Egan Bernal, el ganador del Tour de Francia. Una entrevista que me gustó. O sea, estaba escuchando yo a Egan en una entrevista y me pareció interesante lo que él mencionaba porque es algo que yo también relacionaba mucho y había escuchado con otros entrenadores también. Y es que, por ejemplo, en un principio el Team Ineos intentó meter a Egan en una dieta. A ver, partamos de que Egan es el tipo de persona ectomorfa, el que no gana peso. Con nada. De su contextura, él es muy delgadito. Generalmente los buenos ciclistas necesitan ese tipo de contextura porque usted va dentro sobre la cicla y entre menos peso ahí sí. Entonces Egan tiene esa ventaja, ¿no? Él es muy delgadito, muy delgadito. Pero el Ineos quería llevar, esa gente, usted sabe, es conciencia y ellos quieren llevarlo a un extremo. O sea, a que usted de verdad tenga el porcentaje más bajo de grasa, o sea, que viva para montarse en la cicla y no más. Exacto. Entonces, intentaron con Egan, pero fallaron. Egan no podía sostener esas dietas. Egan decía, no, yo no puedo con esto. O sea, ¿cómo lo hacen? Yo no puedo. Entonces Egan decía, no, a mí no me sirvieron esas dietas porque yo caía en una crisis ahí de ansiedad. Entonces lo que hicieron fue regular simplemente la alimentación. A Egan lo que le funcionó fue comer de todo, poquitico, y entrenar mucho. Ya, así llegó a su peso. Le mantenían la felicidad.
Exactamente, él seguía comiendo sus cosas, algunas cosas sí prohibidas totalmente durante el entrenamiento, pero digamos que en términos generales lo que alimenta, Claro. él lo comía de todo, pero a porciones muy pequeñas. Esas fueron sus palabras. Y entrenar mucho. A la final, así lograba mantener su peso. Y ahí está, de alguna manera, el otro tipo de entrenamiento, que es el entrenamiento mental, porque si él, como tú bien lo decías, él bajaba en motivación, que en el fondo no podía resistir esa imposición Totalmente. de una dieta. Eso es lo que genera las dietas. Exacto. Cuando te cohibes de algo, empieza a generar una ansiedad complicada. Es difícil de manejar. De todas maneras, ahorita se ve, por ejemplo, ya con los cambios digamos, de las personas que comen carne a los que ya comen solo vegetales. Digamos, eso es una transición. Y de repente la persona ya deja de comer carne y no pasa nada. Claro. Pero en ese sentido, cuando usted come de todo un poco y de repente se cohíbe de inmediato de algo, Sí. empieza a generarle ese tema mental. Es difícil de llevar. Y se empieza a generar una lucha interna, digamos. Claro, claro. Porque dicen que la mente es un mecanismo que te ayuda a la supervivencia. O sea, Sí. no te deja salir en lo que probablemente sea esa promesa de una buena, de una buena tierra prometida, como dicen también. Sí, en últimas es eso. La mente va a generarte esa ansiedad y esa lucha ahí y de repente te hace ceder y terminas pecando más de lo que... Claro. Eso es normal, eso es parte del día a día. Ese entrenamiento físico, ya vamos a pasar un poquito a lo más ya mental, motivacional, también tiene un componente de descanso, las horas de sueño. Claro. Sientes que duermes más tú, John Barrera, más de lo que necesitas, lo menos que necesitas. ¿Cuál es tu ideal de sueño? Sí, digamos que con el tema del sueño es muy importante porque muchas veces usted puede estar descansando en su cama sin hacer nada, pero despierto y no recupera igual que si de verdad entra a dormir. Son cosas distintas, ¿no? Entonces el sueño es necesario, muy necesario, porque muchos mecanismos se activan es cuando usted está en el sueño y muchos de esos mecanismos ayudan a recuperar el cuerpo. Ahora bien, ¿yo cuánto duermo? Yo duermo aproximadamente entre unas 7 a 8 horas al día. Entonces puede ser que en la noche yo tiendo a trasnochar un poco, yo más o menos me acuesto a las 12 de la noche, 11. Digamos que antes no me da tanto sueño, me es difícil. Y ya ahí me levanto. Depende a qué horas me despierte. Trato de al mediodía buscar al menos una siesta. ¿De cuánto? Máximo una hora. No puedo dormir más de una hora en la siesta del día. Pero procuro de vez en cuando, sobre todo si hubo un entrenamiento fuerte, me gusta darme esa siesta porque te ayuda. En ese trabajo de entrenamiento, un corredor de ultra distancia tiene una cantidad de altos y bajos en toda una gran malla de lo físico que tú comentabas anteriormente, que si el cuerpo está respondiendo. Hay un trabajo de fortaleza mental. ¿Cómo tú lo podrías describir? Bueno, yo pensaría que ese tema de la fuerza mental tiene que ver mucho con mi persona en sí. No sé si eso se puede entrenar. Digamos que yo siempre fui así. Desde niño yo siempre tuve una mente que me permitía, digamos, hacer ciertas cosas y ser muy perseverante en ciertas cosas. Entonces, sí, digamos que el componente, hay 3 componentes principales en un ultra trail y usted los ha mencionado y es muy sencillo. Es la parte mental, que es importantísima, la parte física, que es todo lo que comprende el entrenamiento, y la parte nutricional. Entonces, al final, ¿cómo le va a usted? Es el resultado de esos 3. Si alguno falla, usted ya va a flaquear por ahí. Y eso, digamos que hay una creencia en el trail y es que la mente en el trail te va a llevar y la mente... No, eso no es verdad. El cuerpo tiene que acompañar la mente porque llegará un punto en el que si el cuerpo no acompaña a la mente cede. Termina cediendo, sí o sí. Si no, no habrían DNFs. No habrían retirados en las carreras. Hay,
Y los hay desde los amateurs hasta los élites. Claro. Entonces, esos tres componentes, digamos que son los principales en un ultra trail. En las carreras de trail de menos, que no son de ultra trail, los componentes cambian. Cambian porque no es lo mismo estar 20 horas por allá en el monte a estar 3, 4. Claro. Son cosas distintas. Pero sí, de todas maneras, el hecho ya de meterse en un esfuerzo ya y a saber que tienes que someterte a un esfuerzo de ese tipo ya te genera un estrés mental. También una satisfacción. Claro. Pero es una combinación de todo. Ya en el ultra trail el peso mental es importante, pero el peso físico también y el peso de alimentación también. Tú puedes tener un auto Ferrari, un chasis, está hecho para la velocidad, pero Claro. de por sí no corre, necesita combustible, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la parte nutricional en un ultra trail, porque a la larga el cuerpo con sus reservas y toda la cuestión mientras corre, él te da para tantas horas. Él te dice, bueno, yo a usted lo sostengo tantas horas, de ahí en adelante usted tiene que colaborar, porque no va a ser tan fácil que podamos mantener el ritmo. Entonces, por eso le digo que si falla la nutrición, va a haber muchos problemas después. Ya después, una vez falle la nutrición, va a fallar lo físico y ahí va a fallar lo mental. ¿Por qué corres tú? ¿Arrancas de algo, vas por algo o estás viajando? ¿Cómo así? ¿Por qué hago un ultra trail, más o menos? Pues básicamente yo empecé en el trail cuando digamos que yo era futbolista. A mí me gustaba mucho jugar fútbol como deporte, lo practiqué toda la vida. De repente llega un punto en el que sales del colegio, entras a la universidad y cada vez es más difícil jugar fútbol. Porque para jugar fútbol necesitas 10 mínimo. Claro. Más difícil, digamos, en estos tiempos, decir, no, juntémonos. Y entonces cada vez, digamos que cuando estaba en el colegio, yo jugaba todos los días. Yo vivía para jugar fútbol. Yo iba al colegio, era jugar fútbol, salía del colegio y en el barrio en la noche se jugaba fútbol como hasta las 11 de la noche, hasta que mi madre me entraba. Entre ya, que no. Y al otro día madrugaba y lo mismo. Todos los días eran así. ¿Fútbol todo el día? Todo el día, yo jugaba fútbol todo el día. Yo iba al colegio a los descansos. El resto de clases por ahí y a la educación física que le decíamos al profesor, no, pónganos a jugar fútbol. Claro, eso era el premio. Eso era mi vida. Y esa época pues va pasando porque ya es más difícil estar con gente para jugar fútbol, pero a mí siempre me encantó el deporte. Entonces empecé a correr en la montaña, yo nunca corrí en asfalto, directamente me fui para la montaña y empecé a experimentar esa sensación de libertad. Ajá. Es una sensación de libertad, es una sensación distinta. Sabía como que iba a la montaña a correr y sabía que era duro y el esfuerzo, pero me encontraba como conmigo mismo, experimentaba unas sensaciones que difícilmente experimentaba en otros deportes, era algo distinto. Mira. Lo hacía como por hobby. Igual me entrenaba y le ponía ganas porque lo que le digo, siempre he sido así muy competitivo desde pequeño. Pero nunca participaba en competencias ni nada. Hasta que llegó un momento en el que dije, bueno, me invitaron a una competencia, me dijeron disque trail running y yo, ¿qué es eso? Y yo, no, correr en las montañas. Yo, bueno, yo corro en la montaña. Yo creo que yo hago eso. Claro. Entonces ahí fui y ya vi que la competencia ya se experimentaban, aparte de las sensaciones que se sienten cuando se está en soledad en la montaña, en la competencia se experimentan otras más. Y hay otros más, porque no es lo mismo correr salir solo por ahí a la montaña, sí. Es muy agradable, pero cuando vas con 1000 personas, 100, 200, 400, lo que sea, es distinta las sensaciones, cambian un poco en ese sentido. Entonces experimentar eso me pareció muy agradable. Y ya de ahí me fui como metiendo más en el rollo hasta que llegó y me enteré de la ultradistancia. Me enteré que había gente que corría 100, 160 kilómetros y es una locura. ¿Qué edad tenías ahí? No, eso fue hace como en el 2000, eso fue en el 2017, no fue hace mucho. En el 2017 me enteré de eso. Estabas como por los 30 años tú. Sí, yo dije, ya pues, esto es interesante. Este tema de esas distancias, yo me preguntaba, decía yo, ¿cómo pueden correr
160 kilómetros. O sea, eso es una locura. Eso es una locura. Claro, porque yo había corrido, había participado recién en 14 y casi me había muerto y después de ir a pensar en, tan solo ya pensar en 42 para mí era algo loco, pero pensar en 100 era una cosa Desquiciada. demasiado. Entonces yo dije, yo creo que puedo hacer eso. ¿Qué te Y, llama la atención? ¿El desafío? eh, el, digamos que el hecho de poder desplazarse por la montaña todos esos kilómetros por tus propios medios, eso me llamaba mucho la atención. Yo decía, pero es que estas distancias en auto es demorado. Ahora, a pie. Entonces dije yo, esto me parece muy interesante. Y así fue que me fui orientando y terminé en la ultradistancia. ¿Y tú en qué zona vivías en Colombia? En Colombia, por esa época, yo estaba trabajando en el Valle del Cauca, en Palmira. En mi profesión estaba trabajando, sí, por esa época, por Cali. La capital del Valle del Cauca es Cali. ¿Y eso qué geográficamente cómo es? Ese es un valle con las dos cordilleras al lado y lado. Entonces hay montaña. Es muy lindo ese lugar. Entonces ahí digamos que en Colombia, en esa zona, está como el auge del trail. Uh-huh. En Colombia fue ahí. Era donde más había gente practicando trail. Ah, perfecto. Pero yo llegué ahí. Claro, Yo no trabajo. sabía, porque yo desde donde yo venía, eso nadie sabía de eso. Ahí llegué y habían grupos y la gente salía y ya esto estaba más sobre, habían carreras. Yo, vea pues, y ahí fue que conocí el deporte como tal. ¿Estabas acostumbrado de pequeño con lo que es estar relacionado con deporte, estar de corto, indumentaria, No, y claro. tienes que empezar a de alguna manera a ir aprendiendo a seleccionar bien, digamos, el tipo de zapatilla, el tipo de calcetín, el tipo de indumentaria que, digamos, se va adaptando mejor a tus sensaciones, porque al final del día, como tú bien dices, tiene que estar todo esto conectado, la mente, el cuerpo. Claro. etcétera. En términos de equipo, uno va evolucionando claramente. Digamos que al principio uno se pone lo que ve. Lo primero que ve por ahí, de repente tú vas a necesitar según tus necesidades. Sí. Partamos de ahí, según las necesidades. Ahora bien, siempre es bueno tener como una idea para, digamos, no malgastar tanto dinero Sí. y ir más a la fija. Digamos que, como habíamos comentado al principio, sí, uno tiene que probar las cosas, pero hay unas guías. De repente la pregunta que cuando alguien va a comprarse unas zapatillas por primera vez para hacer trail. Sí, muy normal. Sí, eso pasa. La primera pregunta que debe hacerse esa persona es, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero realmente yo hacer en el trail? Y según eso va a encontrar una gama Claro. dentro de las mismas zapatillas de trail distinta. De repente esta persona está pensando simplemente en salir de su casa y llegar a la montaña y devolverse y no le interesa más. Hay unas zapatillas específicas para eso. Y ya dentro de esa gama podrá encontrar unas. De repente la persona dice, no, yo quiero competir hasta 21K. Hay zapatillas. Hay zapatillas para competir hasta 21K. Así mismo hasta 42 y así mismo si la persona quiere hacer un ultra trail. La zapatilla va a cambiar. Va a cambiar según eso, cuando se es principiante. Ya después cuando se es, digamos, ya se tiene un poco de experiencia en el asunto. Entonces ya usted tiene que mirar más a fondo y decir, bueno, ¿qué tipo de pisada tengo? Claro. ¿Qué me puede beneficiar? De repente una zapatilla con más estructura. De repente la persona puede tener una técnica de carrera muy buena y no necesita una zapatilla con tanta estructura, entonces puede ganar en peso, por ejemplo, quitarle peso a la zapatilla con zapatillas más livianas y no va a necesitar ese soporte. Básicamente, cuando una zapatilla es más pesada que la otra, eso implica que trae más protección, más estructura, Sí, sí. ciertas cositas que le dan más soporte. Pero eso no es para todas las personas. Una persona con muy buena técnica no necesita de todo eso. Y también es según la distancia. En ultra trail yo puedo decir que lo más importante, independientemente de lo que el corredor sea amateur, sea élite, sea lo que sea, es la comodidad. La comodidad. Sí,
buscar en lo posible una zapatilla que sea muy amortiguada, que si va a empezar en esto, que sea cómoda, que el pie no se le canse tanto, porque 60, 70, 80 kilómetros con unas zapatillas es incómodo, en un punto llega a ser incómodo, entonces entre más cómoda, pues menos se sufre. Sin duda el poder elegir bien el calzado en disciplinas como el trail running es fundamental y también poder determinar hasta cuándo esa zapatilla, digamos, es de utilidad para seguir corriendo sin ningún problema de lesiones. Eso es, y no solo eso, Eduardo, sino que póngase a pensar, es por el tema también de seguridad. Claramente un calzado desgastado puede generar una lesión, porque ya la suela está más comida de este lado que el otro, entonces usted pisa inestable. Pero ya llevándolo al trail, eso pasa mucho en asfalto, pero ya llevándolo propiamente al trail, un zapato, una zapatilla desgastada que ya cumplió su ciclo, tiende a desgastar mucho sus tacos y pierde el grip, pierde el agarre. Entonces, en un descenso, de repente entrenando o compitiendo, si tú tienes unas zapatillas que ya no están para cumplir su función, te puedes caer y eso es un tema de seguridad. Te puedes ganar una lesión no causada por tu forma de correr, sino porque verdaderamente la zapatilla ya no agarraba. Si esa zapatilla hubiera estado en condiciones, no te hubieras caído, por ejemplo. Eso pasa. Haciendo la analogía de los automóviles, hay que revisar los neumáticos. Claro, se gastan y mucho. Porque en el trail te metes por roca, por arena, por tierra, por cualquier tipo de terreno. Y todo eso va comiendo la zapatilla. Y si pierde el agarre, pues pierdes uno corre con sus zapatillas y uno corre con la idea de que ya ha corrido con ellas mucho tiempo y pisa de una forma y se siente seguro. Sí. Pero llega un punto en el que no es tan seguro porque ya hay un desgaste. Ahí está empezando. Claro, entonces donde no te caías antes te puedes caer. John Barrera, ¿qué es lo que más te pregunta la gente cuando te pide, dame un dato, dame un tip? Por ejemplo, en términos de consejo para tener una mejor carrera. ¿Tú qué le aconsejarías en general por lo que has visto en este periodo en Chile, en los chilenos? ¿Qué es lo que crees tú que se debería preparar más? ¿Las subidas, las bajadas, los bastones? En líneas generales, ¿qué es lo que se te pregunta más en ese sentido? Bueno, en líneas generales las personas siempre quieren mejorar, ¿no? Claro. Ellos buscan de repente no ya ser un deportista de élite, sino simplemente mejorar. Exacto. Con base en eso yo siempre les digo, independientemente sea la persona tenga aspiraciones de ganar o llegar y mejorar sus tiempos, siempre hay un proceso y hay que ser paciente con esos procesos. Bien. Muchas personas tienden a acelerarse y aquí en Chile, en la China, en donde sea, pasa. En estos procesos de la montaña tienden a acelerarse. De repente el cuerpo no está preparado para eso y ahí es cuando vienen las lesiones. Entonces, digamos que yo siempre lo que les digo es eso, traten de ser pacientes con ustedes porque esto toma tiempo. Uno de la noche a la mañana no puede mejorar drásticamente. Las mejoras son paulatinas, un poco a poco, siendo sí muy consistente, siendo disciplinado y sobre todo respetando su cuerpo, dándole la recuperación, que asimile. Todas estas cositas van sumando y van haciendo que mejores y que no te estanques. Porque cuando te estancas, vas para abajo. Entonces, paciencia sobre todo, tener paciencia con su cuerpo. Él lo está exigiendo, él respondió de alguna forma, téngale paciencia porque el cuerpo no aprende así. Él tiene sus periodos, él va poco a poco. De repente, por ejemplo, en mi caso, yo cuando inicié en Ultra Trail, soportaba una cantidad de horas, que es muy distinta a la que soporto ahora. ¿Por qué? Porque pasaron años en los que mi cuerpo se fue gradualmente acostumbrando a eso y ya soporta unas cargas y me permite hacer ciertas cosas que antes no. Claro. Claro. Eso no fue de la noche a la mañana, eso tuve paciencia, fui gradualmente. El primer consejo entonces es tener paciencia. Sí, cuidar el cuerpo sobre todo, que digamos que parece fácil, pero no, de todas maneras, así la persona no corra toda la carrera y no vaya con ese ánimo. 100 kilómetros son 100 kilómetros, así los haga corriendo,
o los haga a pie. Claro. Eso conlleva un desgaste. Entonces, uno tiene que respetar esos procesos de recuperación, de asimilación del esfuerzo, volver a entrenar, y ahí sí va mejorando, va mejorando. En términos de superficie, bueno, en Chile tenemos una diversidad enorme de escenarios para correr. ¿Dónde tú te sientes más cómodo o cuáles has tenido, digamos, dónde has tenido la oportunidad de correr, digamos? Bueno, yo aquí ya he tenido la oportunidad de correr en muchos tipos de terreno que, por ejemplo, no había corrido antes. En Colombia no hay ese tipo de superficies. Digamos que donde me he sentido más cómodo ha sido en la carrera de El Cañi en Pucón. Son senderos muy limpios, son muy boscosos esa zona, es muy lindo el lugar, el sendero tiende a ser como más estilo europeo, son con mucho desnivel, pero no hay roca, son senderos limpios, o sea, para la gente que hace trekking por ahí, todo, de vez en cuando ves ramas por ahí, pero son senderos más firmes, te permiten avanzar. Perfecto. Es muy cómodo correr en esa carrera. Ya y lo opuesto, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, algunos tramos de Vulcano con tanta arena. Ya cambia. Volcánica. Sí, cambia. Esa arena volcánica que estamos hablando, eso ya cambia. Te hace trabajar otros músculos, te siente pesada, digamos. Pero con la arena me pasó algo muy curioso, y es que en ascenso es muy molesto. Subir con esa arena de esa zona es complicado, pero bajar te ayuda mucho, te amortigua. Entonces no te viene ese desgaste muscular como que sí te viene en las otras superficies. Claro. Todo tiene sus pros y sus contras, digamos. Sí. La arena te frena, pero cuando vas para abajo te ayuda un montón. O sea, claro, no sientes esa pesadez que sientes, por ejemplo, cuando después de 80 kilómetros bajando en un terreno firme, es duro para el cuerpo, se siente el desgaste, pero en Vulcano por la arena te va amortiguando, tú vas saltando y te amortigua, no hay ese desgaste. Y por ejemplo, también está el terreno de los 100K de la Gran Travesía, que es más rocoso, más agreste, más fuerte, eso ya es otro tipo de terreno. Entonces digamos que eso sí es una ventaja aquí en Chile, que hasta nieve. Sí. Hay carreras con cantidad de nieve. Correr en mucho nieves. Escenario, que lo cual permite, digamos, poder simular muchas situaciones. Sí, no, digamos que el corredor si quiere se prepara para todo tipo de terreno y queda muy bien. No se le va a hacer difícil correr casi que en ninguna parte, porque aquí lo tiene casi que todo. Eso le va a permitir a los corredores de alguna manera poder simular algún tipo de nuevo desafío. Y hablando un poco de desafío en este año 2020, ¿tú tienes planificado cómo está planificado tus hitos y cuáles serían, en definitiva? Sí, digamos que sí, ya a esta altura se está planificado. De aquí a finales de agosto ya tengo más o menos lo que voy a hacer. Entonces, ahorita en abril voy a San Martín de los Andes, a Patagonia Run. Perfecto. Ahí voy a estar. ¿En qué distancia? Estoy todavía no he decidido, pero estoy entre 110 o las 100 millas. Estoy evaluando cómo me encuentro físicamente, porque como le comenté, claro, 100 millas cambia eso. Entonces ya digamos que después del Endurance le cogí respeto a esa distancia. O sea, me enseñó mucho los 160K del Endurance en Chile. Me enseñaron mucho, y precisamente por eso que aprendí es que me lo tomo ya con más, digamos que con más cuidado. Digo, no, esto hay que hacerlo, si lo voy a hacer hay que hacerlo bien. Sí. Entonces, estoy ahí, pero voy, ya sea la una o la otra. De ahí hay estoy hablando como de objetivos así principales, ¿no? Sí, sí. En junio, a una en Colombia, que es de las más importantes que hay en Colombia de ultradistancia. Voy a hacer esa.
Y para agosto está el gran objetivo del año, para mí este año, que es como donde voy a centrar todo el esfuerzo y es en la UTMB. Yo voy a los 145 kilómetros con 9.000 metros positivos a la TS. Este año estaré allá. Bueno, felicidades. Entonces ahí, cuando llegue, felicidades. No, felicidades por haber entrado. Me imagino que participaste en el concurso y no tuviste un... No, yo entraba directo. Perfecto. Por el tema del puntaje. Bueno, doble mérito entonces. Claro, no, ya había trabajado precisamente las carreras aquí en Chile, haberlas corrido como las corrí y otras en Colombia. En el 2019 ese fue el regalo al final. Yeah. Que ya había logrado cierto, digamos que en términos de ultra trail, ya había alcanzado un puntaje que me permitía ir directo a la UTMB y para mí ese era uno de los objetivos del año pasado. ¿Qué representa para ti participar en la UTMB, en este caso la TS? Bueno, para mí es como un objetivo que me había marcado desde que vi el Ultra Trail. Yo decía, esa es como para los ciclistas el Tour de Francia, para el términos de Ultra Trail, el Mont Blanc es lo más importante, ¿no? Es como la más mediática, la fiesta del tren se vive ahí. Tengo que estar en esa fiesta, dijiste. Entonces dije yo, sí, exactamente, tengo que entrar en esa fiesta, pero hay lo que hablamos. Si te vas a sorteo, hay muchísimas posibilidades de no quedar, porque eso, las probabilidades como del menos del 25%, entonces es difícil. Es difícil. Y cada año se presenta más gente, entonces tiende a bajar. Entonces, el desafío iba por otro lado. Sí, entonces dije yo, bueno, de hecho yo en el 2018 lo intenté, pero ahí no tenía el puntaje, así que entré a sorteo. Y no entré. Ahí te diste cuenta que... Ahí yo dije, bueno, si verdaderamente quiero ir, me va a tocar por mis propios medios, en ese sentido, buscar el puntaje, porque yo no estoy teniendo como mucha fortuna no tengo fortuna en general con los sorteos. Entonces dije yo, no, me toca trabajarlo y ese fue el plan para 2019. Y tal vez en ese mismo trabajo que te autoimpusiste, del hecho de no probar suerte, sino hacerla, conseguir el objetivo, hay un aprendizaje también. Claro. Claro, además que como lo enfoqué, ¿no? Porque si yo me hubiera dedicado a correr distancias más cortas, hubiera alcanzado el puntaje antes. Porque siempre es más fácil obtener los puntajes altos en carreras cortas, porque hay más oportunidades y todo pasa así. Claro. Tienes 2 horas, 3 horas y algunas cosas, si falla algo que puede fallar, es mínimo. Digamos que de mi experiencia corriendo esas distancias ya lo conozco. En cambio, cuando corres 10, 12, 15, 20 horas, muchas cosas pueden fallar muchas cosas pueden salir mal. Entonces, para alcanzar esos puntajes, una persona que se dedique solo a ultra trail es más complicado. Es mucho más complicado. Y más aquí en Sudamérica. Entonces, como que pero a la final yo decía, bueno, a la final yo quiero hacer es ultra trail allá. Yo no voy a ir a correr allá 21 ni 45 kilómetros. Entonces, preparémonos como es. Claro. Hagámoslo solo ultra trail. Y alcancemos ese puntaje. Entonces, ese fue el objetivo del año pasado. Que tu cuerpo y tu mente ya están. Exacto. Yo ya me voy a ir a enfrentar esos 145 con la experiencia, por ejemplo, que tuve aquí en Chile el año pasado, que me dio, en términos de experiencia, para mí ha sido inmensa. ¿Creciste mucho? Mucho, porque cada carrera fue un aprendizaje. Entonces, todo eso me da un soporte para este año, en agosto, hacerlo un poco mejor. Que si no lo hubiera hecho. Claro. No, sería otra persona. Tremendo desafío en lo que es el primer... Es casi un cierre de primer semestre y de ahí para adelante yo no sé, me imagino... ¿Tienes visibilidad hacia lo que es el último septiembre, octubre? No. Estoy frenado ahí todavía. Sí, que he frenado. Digo yo, ese es el objetivo del año y según como me pase ahí, ya ahí escojo. Perfecto. Sí, de repente, no sé, puedo repetir las del año pasado quizás, pero yo llego ahí. El tema de los objetivos es fundamental ahí. Sí, digamos, por eso dije hasta agosto. Hasta agosto, esos son como los principales. Hay otras carreras que voy a ir, pero esos son los principales. Y sobre todo el ATS por lo que también implica ir hasta allá, ¿no?
no se tiene la facilidad de ir hasta allá así nomás, cada año. No eres local ahí. Claro, ahí, no, no tomas un entonces tren. tenemos que hacer un viaje largo. Entonces, por eso estoy concientizado en que todo mi esfuerzo y todo lo que pueda hacer tiene que ir apuntando a esa carrera. Con la experiencia que has ganado y con lo que has vivido acá en Chile, ¿cómo ves el futuro de esta disciplina? Bueno, el futuro del trail running cada vez se ve, no lo digo yo, se ve en términos de carreras, de estadística, va creciendo, ¿no? Ajá. Y es por algo que yo siempre he tenido y siempre he sabido desde que conocí el trail, que me pasó a mí y que a cada persona que conozco le pasa. Y es que la montaña te atrapa. La montaña cuando tú vas a una carrera, cuando tú experimentas lo que es la sensación de correr por la montaña, por estos entornos naturales, por este tema, te atrapa, te despierta unas sensaciones que a la larga hacen que tú quieras más. Por eso hay un magnetismo. Sí, y por eso mucha gente se pasa. En términos de correr te genera eso. Correr así sea en asfalto, pero cuando lo experimentas en la montaña, eso tiene un componente adicional. Y esto va en crecimiento. Entonces, digamos que sobre todo aquí en Chile hay una gran cantidad de gente que cada vez está más motivada, cada vez hay mejores corredores, cada vez hay gente que quiere como meterle más la ficha a esto. Claro. Y se ve las marcas respaldando el deporte. Por ejemplo, en mi caso, me auspicia Merrell Chile y se ve a Merrell con esas ganas de hacer más. De incentivar más las competencias, de incentivar a los corredores, de generar más material, más equipo para que la persona tenga un cierto confort en la montaña. Entonces, desde ese punto de vista se ve un gran crecimiento y Chile es potencia en términos de trail running en Sudamérica. Hay bastantes posibilidades. En términos de, si bien te había preguntado un poco de tu entrenamiento, de tu preparación, te quería consultar también acerca si practicas otro tipo de disciplina. Hay gente que compensa o complementa más que compensa sus entrenamientos con, no sé, bicicleta, algo de natación. ¿Haces yoga, meditas? Cuéntanos ese. Eso se llama, en el entrenamiento en general, se conoce como entrenamiento cruzado. Uh-huh. Es cuando la persona hace una disciplina para complementar, estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, digamos que en esos términos por ejemplo, a mí me gusta mucho el ciclismo, pero no practicarlo. Como buen colombiano. Pero no practicarlo. ¿Te gusta verlo? Me gusta verlo. Sí, yo desde pequeño veo ciclismo porque me lo enseñaron en mi hogar. Mi padre lo veía y yo me sentaba ahí y le cogía amor a eso. A mí me gusta ver ciclismo, pero a mí no me gusta practicarlo. ¿Por qué? No, yo siento que no hago nada. A esta altura yo salgo a correr y yo me siento a mí mismo, pero cuando voy en una bicicleta no me siento a mí mismo. Entonces, a la final pude haber hecho, no, yo lo he intentado 2, 3, 4 horas, pero siento como si eso no contara. ¿No te dolió? No, y sí, cuesta, eso es durísimo, pero a la final siento que no es lo mismo que correr. Entonces, no me gusta mucho hacer ciclismo, pero sí me gusta verlo, soy un apasionado del ciclismo, yo lo sigo. Siempre los ciclistas colombianos, yo siempre he seguido las grandes vueltas, en fin. Pero como entrenamiento cruzado, yo hago fortalecimiento. Me gusta de repente ir a un gym o hacer fortalecimiento sin pesas, me gusta. Entonces ese es mi entrenamiento cruzado. Ese le llaman el funcional, ¿no? También, sí, también ese tipo de entrenamientos me gustan, entonces así compagino. Los días que no entreno corriendo, de repente puedo hacer gimnasio, me gusta, eso me motiva. Entonces ahí sí entiendo que de todas maneras es necesario, ¿no? Aparte de que me guste o no, hay que hacerlo porque el cuerpo necesita un fortalecimiento muy específico. Digamos que hacer trail running no es solo correr. Ahí, en cuanto a lo físico, también necesitas estar fuerte, necesitas que tu cuerpo, sobre todo para que él asimile mejor todas esas cargas, ¿no? Evitas lesiones. El fortalecimiento te permite eso, te evita lesionarte en gran proporción, te da fuerza, te ayuda a compensar ciertas, digamos,
desventajas mecánicas que puedas tener. Entonces, desde ese es mi entrenamiento cruzado. Eres de mentalidad también muy perseverante, muy fuerte. ¿La entrenas la mentalidad o es algo, como decía al principio, un poco más de... ¿No te ha dado sorpresa de repente el factor mental? Bueno, siempre. ¿Positivo o negativamente? Claro, no. Digamos que positivamente no tantas porque yo me conozco. O sea, yo sé lo que puedo dar. O sea, yo sé que yo me exijo, de repente me someto a un desafío y puedo hacerlo. Negativa siempre, ¿no? La mente juega contigo. En cada ultra trail llega un punto en el que dices, ¿qué hago aquí? Este sufrimiento, este dolor. Por ejemplo, para no ir más lejos, aquí en el Vulcano. Ahí yo pagué todas las que no había pagado en las otras. Ahí de repente, horas antes, en la comida, en la cena, el día de la carrera, en la cabaña en la que estamos, consumimos algo que nos hizo mal a varios de los que estábamos ahí. Yo en ese momento no salí mal. Cuando empecé a correr, llegó un punto en el que me empecé a sentir muy, muy mal. Pero mal. Y yo no. De repente ahí ya iba de primero y caí al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. Iba a pique. O sea, no, es que el estómago, lo que hablábamos, Eduardo, el tema nutricional es demasiado importante. Y cuando tu cuerpo no asimila y contrariamente, por ejemplo, en los primeros 45 de Vulcano, yo tuve que entrar 5 veces al baño. Estaba completamente mal. O sea, tenía un rebote que no, yo iba muy mal. De repente llegué al 45, que era el dropback. Y ahí yo estaba como que, bueno, ¿qué hago? Voy a continuar aquí. Nunca me he retirado de ninguna carrera, pero ese día me lo estaba planteando porque verdaderamente iba muy mal. Yo tantas veces entrar al baño en los primeros ya iba muy descompensado. Eso nunca fue habitual, ¿no? O sea, nunca. No es normal, de hecho. No, para nada. Claro. En 100 kilómetros se alcanzó una vez. Pero 5, en los primeros 45, no, algo estaba demasiado mal. Entonces, ahí como que dije, bueno, voy a continuar. Le dije a mi mente, porque mi mente antes de llegar a ese punto venía preguntándome, bueno, ¿usted qué va a hacer? ¿Que me va a tener aquí sufriendo esta paliza que me está dando y encima enfermo? ¿Qué va a hacer? Acuérdese que usted llega a ese punto y ahí se puede retirar. Ibas conversando. Yo en ese momento, como unos 5 kilómetros antes, me puse a conversar conmigo, me acuerdo mucho, sobre yo qué iba a hacer. Entre esas decidí continuar y que me abandonara donde me abandonara el cuerpo, dije yo. Ahí llegué a un punto en el que Paulo estaba ahí en el avituallamiento, él me ayudó ahí con un caldo y yo pues me tomé el caldo y yo le dije a Paulo, él me vio muy pálido y muy mal, me dijo, o sea, apenas me miraba así como, este man está grave. Era un fantasma. Sí, yo le dije, yo voy a continuar. Yo le dije así estas palabras, yo voy a continuar, pero yo no les garantizo que llego. No se los garantizo porque realmente vengo muy mal. Si yo sigo en esta dinámica, yo sé que no llego. Va a ser imposible. Es que no estoy asimilando y sin fuerza, ¿cómo voy a andar? Exacto. Lo que hablábamos del combustible. O sea, no hay. Lo estoy tirando todo. Entonces me fui. Y de repente dije, bueno, voy a esperar darme cierto tiempo sin comer y con solo el caldo, que la asimile. Y de repente empecé a sentirme mejor. Y así me fui recuperando. Ahí recuperé como más energía, como me estabilicé un poco y eso me permitió llegar. Al final para mí eso fue muy gratificante. Esa carrera para mí fue muy gratificante. Mira. Haber podido lograr, o sea, al final llegar a la meta. Después de esa noche tan mala que pasé, o sea, nunca había pasado una noche tan mala en una competencia como esa. Con todo ese dolor. Entonces para mí fue, cuando yo ya iba por esa playa para esa meta con la gente ahí de los kilómetros inferiores, yo ya iba muy contento. O sea, yo esa carrera la terminé muy satisfecho conmigo mismo. Ahí aparece precisamente. Sí, ahí estoy. Ese día yo estaba muy satisfecho con lo que con la decisión que había tomado. Y llegaste en segundo lugar. Sí, en esos había caído al quinto, ya ahí me recuperé. Pero la verdad, yo lo pensé cuando yo venía descendiendo, que le comento antes del 45,
yo no estaba pensando en posiciones en ese momento, sino yo estaba pensando en llegar. O sea, en no rendirme porque no me gustaba la idea de retirarme. Como nunca lo he hecho, entonces yo sentía que retirarme era como traicionarme a mí mismo. Entonces dije yo, no, pucha, continuemos, independientemente de lo que llegue. O sea, para mí, si yo hubiera llegado del segundo, de décimo, de 20, ese día yo hubiera llegado con la misma satisfacción con la que llegué. Claro, era otro el desafío. Era otro el desafío en ese momento. Desde que nos comimos eso que nos hizo daño, para mí fue otro el desafío. Fue aguantarme esa carrera con esas molestias. Y al final eso me pareció muy gratificante a mí. O sea, a mí eso me animó mucho. Yo llegué a la meta y yo estaba muy contento. Porque después de lo mal que había pasado, había vencido como a mi mente, porque se lo confieso, o sea, soy normal. Nunca había sentido tantos deseos de retirarme de una carrera como esa. Nunca, o sea, a mí nunca me habían, digamos que en el Endurance fue durísimo esa carrera, pues las primeras 100 millas, como se corrió, esa pelea con Emanuel ahí dándole, y fue muy duro, fue agotador, pero en ningún momento se me pasó por la cabeza que no debía estar ahí o que retirarme o no. En el Endurance el enemigo era otro y en el Vulcano el enemigo eras tú. Yo mismo, claro, en Vulcano, cuando estaba en esos kilómetros antes del Punta Mitad, yo lo pensaba, yo decía, no creo que llegue, es que estoy muy mal, ¿qué hago? Medité eso, y al final cuando llegué a la meta, a cruzarla, después de ahí mismo reflexioné en eso y dije, qué bien, John, que le hiciste caso a esa parte que te dijo, continúa, sin importar qué pase. Al final, si te retiras más adelante, te retiras, pero ese fue como el punto de inflexión en esa carrera para mí. Hay una parte del cerebro que es emocional y hay una parte del cerebro que es racional. ¿Dónde tú crees tú que estuvo esa decisión? ¿En la parte emocional o en la racional crees tú? Yo creo que esa estuvo en la emocional, porque yo soy una persona muy racional, de hecho. En todos los planos de mi vida, yo tiendo a ser no tan emocional y más lógico, más racional, más... Pero en ese momento, lo racional era que yo me retirara porque en esas condiciones podía agravarme. Sí. Y podía causarle mucho daño a mi cuerpo. Exacto. Pero en términos de lo emocional, lo que hablamos, el hecho de pensar en que nunca me había retirado y que en esa oportunidad me iba a retirar, entonces era... Además que también era como que la carrera que era patrocinada por Merrell y... sentía eso. Y yo sentía como que no me gustaría fallarles en esta precisamente. Sí. No. Lo pensé también. No es el momento. Sí, también está, digamos que hay, de todas formas, uno tiene sus mecanismos para animarse. Por esos días mi pareja también estaba muy pendiente de mí, entonces como que yo me pego de esas cosas, como que... Bien. Sí, no, esa parte emocional... sentimental es muy importante, digamos que a mí me funciona. Entonces de ahí también me agarré y dije yo, no, esto es, vamos. Y al final eso fue lo más gratificante, que no le hice caso a esa parte racional, sino más a la emocional y pude llegar, pero llegué, supongo que habrá una oportunidad en la que realmente el cuerpo sí te diga, no, esta sí te retiras y inténtalo una próxima vez, siempre hay otra próxima vez. Sí. Esta vez yo lo tomé así, yo dije, lo que le comenté, yo dije, yo voy a continuar, pero no sé si llego, porque realmente la dinámica en la que vengo no es buena. O sea, vengo muy mal, y si sigo así no llego. Yo estaba seguro pero me mejoré. Bueno, ahí si lo gradúas, esa gran cantidad de experiencias te va a ir dando un stock de posibilidades cuando enfrentes situaciones de esa. Esas experiencias son las que te van enseñando y te van... Digamos que lo más difícil en un ultra trail es cuando te enfrentas a lo desconocido. De repente te enfrentas a algo que nunca... O sea, una carrera de estas tú tienes que, además de correr, alimentarte mentalmente, tú tienes que tener la capacidad de tomar decisiones sobre la marcha. Y tratar de que esas decisiones sean buenas. Claro. Entonces, pueden aparecer cuestiones de términos de factores del clima, porque estamos hablando que corremos digamos, en territorio que es completamente natural, que ahí no es solo el asfalto que tú vas y de repente si te cansaste ya paraste ahí. Sí. Estás en la montaña. No tomas el auto y te vas. No.
tienes que salir de allá, estás solo en algunas partes. O sea, esas cosas son para evaluar. Sí, de hecho. Entonces, eso es fundamental. Tienes que aprender a tomar decisiones, porque siempre algo va a salir mal. Eso sí. O sea, decisiones. Sí, en 20 horas algo tiene que fallar. Entonces tú tienes que tomar buenas decisiones sobre eso que falla y darle alguna solución momentánea o lo que sea, pero tienes que intentar solucionarlo para que a la larga no te ocasione más problemas. Por ejemplo, una simple ampolla. Claro. Una simple ampolla puede llegar a un punto en el que si tú te detienes y de repente la pinchas y sacas el líquido, ya te evitas ese dolor y no causas que se te crezca y se te crezca. Entonces esas son decisiones que tú tienes que tomar. De repente una piedra, algo tan simple como una piedra que se te metió al zapato. Uno a veces cree que pierde mucho tiempo si para a sacarse la piedra, pero esta piedra va ocasionando que empieces a pisar mal y te va generando una ampolla y después eso se vuelve un martirio. Después de las horas, eso es muy, muy molesto. Permanentemente tomando decisiones. Exactamente, sí, es eso, es tomar unas decisiones, a veces tomas decisiones que pueden ser acertadas y otras veces no, pero cuando ya te ha pasado, ahí volvemos a lo que conectamos eso que estábamos hablando. Cuando ya pasaste por una situación similar, tú y aprendiste de esa situación, ya sabes más o menos qué decisión tomar. Entonces, ahí es donde la experiencia tiene un componente muy grande. Bueno, John, te queremos agradecer la posibilidad de haber conversado junto a nosotros y gracias a nuestro amigo de Banana Boat te hago entrega de este Drive Balance Factor 50. Bueno, para esas largas distancias que te puedan acompañar. ¿Lo has probado? El que me regalaron la última vez lo utilicé. Cuando estuve de vacaciones en Río también lo utilicé. Buenísimo. Me vino súper bien. Y entiendo que te gustan los helados. Sí. Entiendo que te gustan los helados, pero esto es un muy buen regalo. Gracias a nuestros amigos de Cervecería Cross. Muy amables. Así que mucho éxito durante lo que venga durante este año y todos los desafíos que te plantees. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Recuerda suscribirte para recibir todas nuestras notificaciones, seguirnos en redes sociales @fulloutdoor y si quieres ver más de nuestros contenidos, lo puedes ver aquí y aquí. Aquí y aquí. Suscríbete a nuestro canal. No. Puedes ver aquí y aquí. Me salió con gallito. ¿Te recordamos cómo dije?